Namaste, tu sensei Luisa Tanor como siempre te da la bienvenida. Seguimos caminando juntos y en presencia, ¿verdad? Vamos a ver algo que es muy importante, que es la práctica del mindfulness. Y también vamos a ver un poquito el yoga y cómo actúa el mindfulness con el dolor, que es una herramienta maravillosa para el dolor, para la gente que tiene problemas. Bueno, ¿cómo practicamos mindfulness? Ya hemos hablado un poquito de todo esto, ¿no? Vamos a crear el ambiente adecuado y vamos a conocer bien el funcionamiento del mindfulness. Conviene tener en cuenta que existen estos dos grandes tipos de prácticas, el mindfulness formal e informal. Y desarrollar la práctica fluida en mindfulness formal conlleva tiempo, requiere la adquisición de conocimientos teóricos sobre los principios de la técnica de meditación per se, del pranayamas, de toda la técnica vipassana con todos sus pranayamas, en fin. Pero con esta práctica más formal, bien, de una meditación más profunda, sí que se alcanzan puntos de meditación, pues como te digo, más profundos y una mayor comprensión de nuestro mundo interior y de nuestra multidimensionalidad, en fin, nos lleva a espacios más sagrados. El mindfulness informal tiene sus ventajas, porque es fácil de practicar, porque se puede llevar a cabo en cualquier lugar y en todo momento, y lo elevamos a la sabiduría de lo cotidiano. Es la parte donde estamos ahora mismo, elevándolo a esa sabiduría de lo cotidiano, practicándolo y tomando conciencia del momento presente que se está viviendo. Todo esto lo podemos empezar a hacer con tareas muy sencillas, como ya hemos dicho, como poner atención cuando comemos, intentamos valorar, observar, sin juzgar, cuáles son esas sensaciones que se despiertan en mí. También tenemos una práctica que es la de hacer retiros. También hay retiros mindfulness en la naturaleza o en templos o en unas asociaciones, sanghas, budistas, en fin. Es otra práctica, retirarte unos días y ahí vas a tener pues experiencias mucho más sagradas, iluminadas, más profundas. Bueno, la práctica del mindfulness. Vamos a crear un ambiente para nuestra práctica, sobre todo cuando es la práctica formal. Vamos a crear ese entorno adecuado porque es esencial para facilitar una práctica meditativa efectiva. Vamos a buscar un lugar tranquilo, vamos a avisar a las personas que conviven contigo que vas a comenzar a practicar para que puedas meditar sin interrupciones. Este espacio puede ser una habitación designada, un rincón acogedor o incluso un espacio al aire libre si tienes un jardín o si sales todos los días a un espacio concreto de la naturaleza. Vamos a tener muy en cuenta la iluminación, la temperatura adecuada. Bien, vamos a ajustar esa iluminación para que sea suave y relajante. A lo mejor puedes poner velas, luces, LED, tenues, o a lo mejor lo que te gusta es esa luz natural que puede contribuir a un ambiente más apacible. Busca esa temperatura adecuada, esa luz adecuada, y también nos vamos a rodear de esos objetos inspiradores para ti, que tengan un significado. Pueden ser imágenes inspiradoras, elementos que te evoquen tranquilidad. Puedes tener cuencos, diapasones, campanas para abrir y cerrar tu meditación. Y sobre todo ten accesorios cómodos. Asegúrate de tener esa silla cómoda o esa esterilla, esas almohadas o zafús de meditación para las posiciones, en fin. Vamos a hacer ese entorno adecuado que tú necesitas en tu casa, tu espacio sagrado en tu casa, para que quede ahí anclado, para que vayas todos los días y cojas ese hábito, esa costumbre. Es importante que tengas tu espacio en casa adecuado para la práctica de la meditación.
Y bueno, Luis, a lo mejor necesitas un ambiente común para practicar con más personas, o a lo mejor tienes ahí a tu madre y quieres que practique contigo, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, en fin. Pues a lo mejor tienes un espacio más grande o una sala para recibir alumnos, familiares. Hay que adecuar el espacio también. Que traigan todos calcetines, ropa cómoda, o a lo mejor vais a estar descalzos. Pero ten en cuenta que te van a hacer falta más esterillas, más cojines, a lo mejor mantitas. Ya hemos tenido en cuenta la iluminación y la temperatura. Si es verano, pues pon más fresquito el espacio. Vamos a tener todo esto en cuenta porque ya somos practicantes mindful de meditación. Con todo esto anclado, bien, ya tenemos la mejor actitud, como te pongo ahí, tus objetos inspiradores, tus prácticas individuales, tus prácticas en común. Pues muy bien, vamos a ver que siempre se ha practicado yoga desde la tradición y desde la cosmovisión de India, desde la cosmovisión budista. Pues siempre es bueno que tengas un profesor de yoga o seguir una serie de clases de yoga, si es que te gusta y ya lo practicas, y si no, pues a lo mejor te interesa. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde el mindfulness contemplamos las series y las prácticas de yoga importantes. Yoga, de hecho, procede de esa raíz sánscrita que significa unir. Y en concreto es esa unión de la mente y el cuerpo en su experiencia de totalidad. Yoga es, en efecto, una forma excelente de llevar la atención al cuerpo en movimiento. ¿Bien? Entonces vamos a practicar el movimiento con el yoga, unificando cuerpo y mente. Y te recomiendo que practiques yoga a diario. Y te recomiendo que solo hagas movimientos y posturas que te apetezcan, sin excederse, con precaución, de forma preventiva si tienes problemas de salud, óseos o musculares, o cardiopatías, neumopatías o dolores crónicos. Consulta, por supuesto, con tu médico, con tu fisioterapeuta, para ver qué posturas puedes hacer con seguridad o no. Y vas a sacar tu esterilla o tu colchoneta. Si no podemos tumbarnos en el suelo, pues elegimos una postura que nos resulte cómoda, que nos permita relajarnos. Al igual que con la meditación sentada o con el escaneo corporal que ya hemos hecho, vamos a mantener la atención en el presente y en las diferentes posturas. Y como siempre, cuando practiques yoga, si la mente divaga, si nuestra atención se dispersa y empezamos a divagar, nos damos cuenta de esa distracción y suavemente, con amabilidad, devolvemos la atención y la conciencia a ese cuerpo en movimiento, a esa práctica. Te recomiendo que adoptes, pues eso, las diferentes posturas de tu práctica, la que tú elijas, lenta, suavemente, intentando mantenerlas durante unos segundos, acompañándolas de la conciencia de la respiración desde el vientre. Y la regla, como ya te he dicho, es intentar permanecer en cada posición el tiempo suficiente para relajarte en esa posición. Intentamos relajar los músculos donde la tensión no es necesaria, por ejemplo, los músculos de la cara. En los puntos donde sentimos que la tensión alcanza su máxima intensidad, intentamos llevar la respiración hasta allí, como si el aire entrara y saliera por ese punto del cuerpo. Y nos concentramos y observamos esos puntos que no se relajan tan fácilmente o donde cuesta destensar. Vamos a mantener la observación. Vamos a explorar esos límites con conciencia, pero sin llegar a sentir dolor. Si sentimos que no podemos hacer lo que es demasiado para nosotros o que no podemos asumir una determinada postura,
seguimos adelante, nos relajamos con esa conciencia y esperamos las indicaciones para la siguiente posición en la clase que estés o en la serie que hayas elegido. Entre cada posición observamos siempre una fase de reposo. Podemos relajarnos en posición de hombre muerto, tumbados boca arriba o con las piernas y los brazos estirados, o en posturas cómodas, ¿no? Pues ya te relajas, ¿no? Toma esos momentos de relajación en tu práctica de yoga. Bien, para seguir manteniendo esa conciencia en la respiración, en el abdomen que sube y baja, en los músculos que se relajan, en lo que sientes, yo no te voy a dar per se clases de yoga, porque no es la intención, este curso no se trata de eso. Pero tienes muchas series, tienes muchos vídeos, tienes mucha información para que tú mañana mismo arranques con una práctica. Ahí te pongo series que tú ya puedes arrancar con ellas, con todos sus beneficios y cultivando esa conciencia corporal en movimiento. ¿Bien? ¿Qué beneficios tiene el yoga? Pues que es un ejercicio maravilloso. Mira, ahí te lo pongo. Los beneficios del yoga es una forma de ejercicio y además un ejercicio muy delicado, muy de conciencia corporal. Por eso siempre en Mindfulness se aconseja practicar yoga. Todas las personas pueden beneficiarse de la práctica del yoga. Si se practica con regularidad, pues combate la atrofia muscular debido al ese desuso del cuerpo y de no movilizar muchas partes. ¿Vale? También puede practicarse en condiciones de semi-inmovilidad, como desde una cama, desde una silla de ruedas. Basta con que la persona respire y pueda realizar algunos movimientos voluntarios pues adaptados a esa persona y desde luego que genera mucha energía. Bien, entonces te aconsejo incorporar el yoga a tu vida o al menos una serie pues de 10 posturas todos los días para que tu cuerpo, para que puedas llegar a él, para que puedas sentirlo, para que se active. Bien, porque hemos hablado de esas caminatas, de ese mindfulness en movimiento, lo estamos integrando a la vida cotidiana. Tú a lo mejor vas a tener tus salidas a la naturaleza o tus paseos conscientes, pero te aconsejo que practiques yoga en casa o en el exterior. Y vamos a ver ahora esa relación de mindfulness y dolor. Muy importante y muy efectivo el mindfulness para el dolor. Para esas personas que están pasando por episodios dolorosos en su fisiología. Hay un estudio publicado en 2022 y que demostró que la meditación mindfulness interrumpió la comunicación entre áreas del cerebro involucradas en esas sensaciones dolorosas y aquellas que producen el sentido del yo. En el mecanismo propuesto, las señales de dolor aún se mueven del cuerpo al cerebro, pero el individuo no siente tanta propiedad sobre esas sensaciones de dolor, por lo que su dolor y su sufrimiento se reduce. La meditación mindfulness reduce el dolor al separarlo del yo. Podríamos decirlo así. Para entenderse mejor, uno de los principios centrales del mindfulness es el principio de que no eres tu experiencia. Bien, entonces nos salimos de dejamos de identificarnos con el cuerpo y al renunciar a la evaluación autorreferencial del dolor, pues la meditación puede proporcionar un nuevo método para tratar dolores. Y también
pues decir que es una práctica gratuita, que se puede practicar en cualquier lugar. Bien. Fadel Zeidan es este hombre que él mismo nos lo dice. Dice, cuando estábamos en el laboratorio haciendo pues todo este estudio, estábamos muy emocionados de confirmar que no es necesario ser un meditador experto para experimentar los efectos analgésicos de la meditación y del mindfulness. Todos podemos experimentar esos efectos para paliar la ansiedad, el dolor y bueno, mindfulness y el dolor, vamos a ver que nos ayuda a aceptar el dolor. La práctica de mindfulness nos ayuda porque mindfulness se define como el acto de prestar atención a algo a propósito y con una visión positiva, ¿verdad? Entonces, a través de esa toma de conciencia en el momento presente, el paciente en su práctica mindfulness es capaz de reconocer y aceptar el dolor. Así aprende a tener más control sobre sus procesos atencionales tan ligados a esa percepción del dolor. Bien, nos ayuda a aceptarlo. Nos enseña también mucho en esa observación del dolor. A través de mindfulness y la práctica, el dolor no será visto como el enemigo a combatir, sino que se convierte en un elemento más del momento que se vive. Y se trata de eso, de conseguir una mentalidad de aprendizaje en lugar de una mentalidad orientada al logro de eliminar ese dolor crónico. No nos orientamos en eliminar ese dolor. Se trata de conseguir que a través del mindfulness el dolor ya no lo veamos más como el enemigo a combatir, sino que es un elemento más de este momento que te toca vivir. Mindfulness y dolor. Tenemos otro aporte muy importante, que nos da esa práctica una percepción más precisa de todo. Mindfulness enseña a las personas con dolor crónico a sentir curiosidad por esa intensidad del dolor, en lugar de centrar sus pensamientos en la negatividad que conlleva vivir día a día con ese dolor. El paciente puede creer en un primer momento que su dolor crónico se mantiene constante, pero es muy bonito ver que si le presta atención hay diferentes intensidades, hay una evolución. No es un dolor per se. Interactuamos con él, vemos su intensidad, su evolución y esto nos lleva a tener un conocimiento que ayuda a reducir frustraciones y ansiedad. ¿Vale? Ahí os lo pongo. Nos ayuda un montón y también nos va a enseñar a convivir con la realidad. Nos enseña a convivir con esa realidad, con ese dolor crónico que forma parte de la vida diaria de mucha gente y gracias a la práctica del mindfulness, te puedes otra vez relacionar con ese dolor a través de la aceptación, el aprendizaje, como hemos dicho, y no hace falta estar practicando mindfulness para sentir sus beneficios. No hace falta estar ahí porque es maravilloso. Y lo dice también otro estudio, ¿vale? Que la meditación cambia la respuesta cerebral a los estímulos emocionales, incluso en momentos en que el paciente no está meditando activamente. Ya lo hemos hablado en otra ocasión. Tiene efectos acumulativos y no solo funciona cuando tú estás practicando meditación o con tu atención plena. En momentos en los que el paciente no está meditando activamente, va a sentir esos beneficios también. ¿Vale? Bueno, creo que hemos abordado un poquito, no podemos entrar, como siempre os digo, a profundizar, pero si estás pasando por alguna enfermedad o algún dolor, alguna molestia, a través de la práctica del mindfulness, como hemos visto,
vamos a poder llevarlo mucho mejor, porque seguimos caminando todos juntos, que ya hemos avanzado un montón y hemos visto en esta lección, resumiendo, modos de practicar mindfulness, hemos visto muchas pautas para la práctica, hemos visto que el yoga es muy importante y se contempla siempre en mindfulness esa práctica del yoga y que la ancles a tu vida diaria, que sea ese ejercicio, ese movimiento que te acompañe todos los días en conciencia. Y también hemos hablado del mindfulness y sus beneficios para poder llevar ese dolor mucho mejor en pacientes que tienen dolores crónicos. Les va a ayudar un montón y hay estudios sobre eso y sobre los beneficios con el dolor. Bueno, llegamos al final de esta Power Class. ¿Te ha gustado? Como siempre te digo, apunta todo lo aprendido en esta Power Class porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Comenta tu experiencia, comenta tus dudas, comenta si estás pasando a lo mejor por un momento de dolor y estás practicando. Coméntame si practicas yoga, si estás familiarizado con el yoga, porque nos vemos en la siguiente Power Class de presencia consciente y seguimos caminando juntos y muchas gracias por estar ahí. Me despido de ti. Hasta la próxima Power Class.